mi exmarido puso un papel sobre la mesa y me dio a elegir. La vida de mi hija, o toda mi herencia, valorada en millones. Me dio 24 horas para renunciar a mi fortuna o no volver a ver a mi pequeña Lucía nunca más. Me creyó acorralada, rota y vencida. No se imaginan lo que una madre es capaz de hacer. No van a creer lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 28 años. Y estoy aquí, de pie, en una pequeña joyería del barrio de Salamanca, viendo cómo un anciano de manos temblorosas sostiene el único recuerdo que me queda de mi madre. Lo mira como si contuviera todos los secretos del mundo. Y quizás, los contiene. Porque hace solo un instante, este hombre, el señor Ricardo, ha levantado la vista, con los ojos llenos de una emoción que no logro comprender, y ha pronunciado unas palabras que han puesto mi mundo del revés. Señorita de la Vega. Su voz, un susurro cargado de asombro. La he buscado durante 20 años. ¿20 años? ¿De la Vega? Mi mente no puede procesarlo. Se aferra a un solo pensamiento. Hace solo 2 días, mi apellido no era de la Vega. Hace 2 días, mi apellido era el de mi marido. Hace 2 días, yo tenía una casa. Tenía una familia. O eso creía. La punta del bolígrafo temblaba a 1 milímetro del papel. No era por el frío del aire acondicionado de la villa, sino por el hielo que se había instalado en mis huesos. Frente a mí, Javier, mi marido, mi exmarido, me miraba con la paciencia de quien espera a que un semáforo se ponga en verde. A su lado, su madre, Carmen. Ella no me miraba. Observaba sus uñas perfectamente cuidadas, como si fueran lo más interesante de aquella habitación en La Moraleja. Todo el lujo que me rodeaba, los sofás de piel italiana, la mesa de madera noble que brillaba bajo la lámpara de diseño, todo se sentía de repente ajeno. Falso. Como un decorado de teatro que está a punto de ser desmontado. Firma de una vez, Elena, dijo Javier. Su voz, la misma que una vez me susurró promesas al oído, ahora sonaba como el cierre de una puerta de hierro. Mi propia voz era un hilo frágil, a punto de romperse. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Carmen dejó su taza de té sobre la mesa. El sonido, un clac seco y definitivo, fue su única respuesta. Luego, levantó la vista. Solo medio ojo. Una mirada que yo conocía bien, una mirada que me había medido y desaprobado durante los 5 años de nuestro matrimonio. No has hecho nada mal, querida, dijo, y la palabra, querida, sonó como un insulto. Tu único error es no saber dar un heredero. Esta familia necesita un varón para continuar el apellido, ¿no? Otra niña. Otra niña. Así se refería a Lucía. Mi Lucía. Mi pequeña de 3 años. Mi mundo entero. Sentí que el aire me faltaba. ¿Lucía es muy pequeña? Por favor. No me llames, mamá, me cortó. No tengo una nuera inútil. Javier ya tiene a otra persona. Valeria. Ella sí lleva en su vientre a un hijo de esta casa. Un niño fuerte y sano. Así que era eso. Valeria. El nombre que había visto alguna vez en el teléfono de Javier. La razón de sus viajes de trabajo imprevistos. La dueña del perfume caro que a veces traía impregnado en sus camisas. Todo tenía sentido. Un sentido cruel y devastador. Busqué en los ojos de Javier una pizca de arrepentimiento. Algo. Un recuerdo de los años compartidos. Pero no había nada. Solo un vacío frío. Ella necesita un lugar, una posición, dijo él, con el mismo tono con el que se habla del tiempo. Firma, Elena. No compliques más las cosas. Esta casa, el dinero, todo era mío antes de la boda. Te irás con lo puesto. Un nudo ardiente se formó en mi garganta. ¿Y mi hija? Casi grité, las lágrimas por fin rodando por mis mejillas. Lucía es mi hija. ¿No renunciaré a ella? Javier esbozó una sonrisa. Una sonrisa que me heló la sangre. ¿Y con qué vas a criarla? No tienes trabajo. No tienes dinero.
No tienes casa. Un juez nunca le daría la custodia a una madre como tú. En el acuerdo está claro. Renuncias voluntariamente a la custodia. Habían pensado en todo. Me habían acorralado, quitándome el suelo bajo los pies, y ahora me arrancaban el corazón. Carmen se levantó. De su bolso de marca sacó un pequeño fajo de billetes. Lo tiró sobre la mesa, como quien arroja migajas a las palomas. 500 euros, dijo, su voz como el filo de un cuchillo. Para que tengas para empezar. Un último gesto de afecto. Ahora, cógelos y vete. No dejes que la niña te vea así. 500 euros. El precio de 5 años de mi juventud. El precio de mi hija. Mi mano, temblando, cogió el bolígrafo. Cada letra de mi nombre sobre el papel era una puñalada. Elena. Un nombre que ya no pertenecía a ese lugar. Dejé el bolígrafo. Sentí como si acabara de firmar mi propia sentencia de muerte. No miré el dinero. Me levanté, tambaleándome, y caminé hacia la puerta. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si veía por última vez el pasillo que llevaba a la habitación de Lucía, no tendría fuerzas para irme. La pesada puerta de hierro se cerró a mi espalda con un golpe sordo, cortando el último hilo que me unía a mi vida. Y entonces, todo se vuelve borroso. Recuerdo caminar sin rumbo bajo una llovizna fina y persistente que empapaba Madrid. Recuerdo el frío, las luces de los coches, el ruido de la ciudad que sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Recuerdo acabar en un pequeño hostal en una calle estrecha de Malasaña, pagar con el poco dinero que llevaba en el bolso, y llorar. Llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma en pedazos, recordé el único objeto de valor que me quedaba. El único que era verdaderamente mío. Un viejo collar de plata con una pequeña hoja de jade. El último regalo de mi madre. Este es el legado de la familia de tu abuela, me había dicho antes de morir. Cuídalo, Elena. No lo vendas nunca, a menos que, de verdad, no te quede otro camino. Y yo ya no tenía otro camino. Necesitaba dinero. No para mí. Para luchar por mi hija. Para contratar a un abogado. Cualquier cosa. Así llegué aquí. A la joyería antigua Ferreiro. Y ahora estoy de vuelta. De vuelta en esta tienda que huele a tiempo detenido, con las palabras del señor Ricardo resonando en mis oídos. Señorita de la Vega. La he buscado durante 20 años. Mi mente intenta conectar las piezas. El collar, mi madre, el apellido de la Vega, 20 años. Todo es un caos. Un rompecabezas imposible. El señor Ricardo, al ver mi confusión, se apresura a hablar, su voz aún temblorosa por la emoción. Discúlpeme, señorita. Espere aquí un momento, por favor. Un solo momento. Tengo que hacer una llamada. Es muy importante. Y sin esperar mi respuesta, desaparece en una trastienda, sosteniendo mi collar como si fuera el tesoro más grande del mundo. Yo me quedo allí, de pie, en medio de aquel silencio cargado de historia, sin entender nada. ¿Qué tenía de especial el collar de mi madre? Puedo oír su voz al otro lado de la puerta, agitada, respetuosa. ¿La hemos encontrado, señor? Sí, es la joya de la familia, la hija de la señorita Sofía, está aquí, ahora mismo. La llamada termina. El señor Ricardo sale. Su actitud hacia mí ha cambiado por completo. Señorita, dice, haciendo una leve inclinación de cabeza. Nuestro patrón viene de camino. Por favor, tome asiento. No tardará. 15 minutos después, un coche negro y reluciente, un Rolls Royce de aspecto imponente, se detiene en la puerta. Un chofer uniformado se apresura a abrir la puerta trasera. De él sale un hombre anciano, de espalda recta y porte aristocrático. Apoya su mano en un bastón con empuñadura de plata. Su traje, de corte impecable, habla de un poder silencioso. Entra en la joyería. El señor Ricardo inclina la cabeza. Don Alejandro.
El anciano asiente levemente, y entonces, sus ojos, agudos y penetrantes, se clavan en mí. Se acerca lentamente, su mirada recorriendo mi rostro con una intensidad que me hace estremecer. Hay algo en sus facciones, algo extrañamente familiar. El señor Ricardo, con manos temblorosas, le entrega el collar. El anciano lo toma. Lo contempla durante un largo segundo que parece una eternidad. Luego, levanta la vista, sus ojos enrojecidos por lágrimas contenidas. Su voz, aunque temblorosa, es profunda y resonante. ¿Eres tú la hija de Sofía? Asiento, sin poder hablar. El hombre cierra los ojos, como si un dolor inmenso lo recorriera. Una lágrima solitaria se desliza por su mejilla arrugada. No puede ser, susurra. ¿20 años? Abre los ojos y me mira de nuevo, pero esta vez, con una ternura infinita. No lo sabes, ¿verdad, niña? Soy Alejandro de la Vega. Y soy tu abuelo. La palabra flotaba en el aire denso de la joyería, extraña, irreal. Yo nunca había tenido un abuelo. Mi madre, Sofía, siempre decía que su familia ya no estaba. Que solo nos teníamos la una a la otra. Pero este hombre, don Alejandro de la Vega, estaba aquí, de pie frente a mí, y sus ojos me decían que no mentía. Había en ellos el mismo dolor silencioso que yo había visto tantas veces en los ojos de mi madre. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos. El señor Ricardo se había retirado discretamente a un rincón. El mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, había desaparecido. Solo éramos él y yo, y el fantasma de mi madre entre nosotros. Fue él quien rompió el silencio. Su mano, grande y arrugada, se posó suavemente sobre mi brazo. Su tacto no era el de un extraño. Era firme, protector. Vamos a casa, niña, dijo, su voz profunda, teñida de una tristeza antigua. Tienes que estar cansada. No protesté. No tenía fuerzas. Dejé que me guiara fuera de la tienda, hacia ese coche negro que parecía un pedazo de noche sólida. El chófer me abrió la puerta con una reverencia. Al entrar, me hundí en un asiento de cuero tan suave que parecía suspirar. Olía a piel y a un ligero perfume amaderado, el olor del dinero. El olor de un mundo que no era el mío. El coche se deslizó por las calles de Madrid con un silencio casi irreal. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios familiares del barrio de Salamanca, pero sintiéndome más perdida que nunca. Llevaba la misma ropa de ayer. La misma ropa con la que había firmado mi divorcio. La misma con la que me habían echado de casa. Se sentía áspera y barata contra el lujo de aquel coche. A mi lado, mi abuelo, guardaba silencio. No me hacía preguntas. Solo me miraba de vez en cuando, con esa mezcla de alegría y dolor que no podía ocultar. El coche giró hacia una calle arbolada, flanqueada por imponentes edificios de principios del siglo XX. Se detuvo ante una enorme puerta de hierro forjado. Detrás, se erigía una mansión de piedra clara, con grandes ventanales y balcones que parecían sacados de otra época. No era una casa. Era un palacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. El coche avanzó por un camino de grava blanca hasta detenerse frente a una escalinata de mármol. En lo alto, esperando, había un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y vestido con un traje oscuro impecable. A su lado, 2 filas de personal uniformado esperaban en silencio. Don Alejandro me ayudó a salir del coche. Su mano seguía en mi brazo, como si temiera que fuera a desaparecer. Mateo, dijo, dirigiéndose al hombre del traje. Ella es Elena. Mi nieta. La hija de Sofía. El hombre llamado Mateo me miró. Su rostro, serio y profesional, se iluminó con una sorpresa genuina, seguida de una sonrisa cálida y sincera que le llegó a los ojos. Se inclinó profundamente. Bienvenida a casa, señorita Elena. Es un honor tenerla de vuelta. De vuelta. Como si alguna vez hubiera estado aquí. Seguí a mi abuelo y a Mateo al interior. Si por fuera era impresionante, por dentro me dejó sin aliento. El suelo era de mármol brillante, los techos altísimos estaban adornados con molduras doradas de las que colgaban lámparas de araña que parecían cascadas de luz.
Había jarrones de porcelana, cuadros al óleo con marcos pesados y muebles que parecían pertenecer a un museo. Todo hablaba de historia, de poder, de un linaje del que yo no sabía nada. Me sentía como una impostora. Una pieza que no encajaba en aquel puzzle perfecto. Mateo, por favor, acompaña a Elena a su habitación, dijo mi abuelo. Necesita descansar. Prepara la habitación de Sofía. Mateo asintió. Por supuesto, señor. La habitación siempre ha estado lista. Me guió por la gran escalera de mármol, cuya barandilla de madera crujía levemente bajo mi mano. Mis pasos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra roja. En el piso de arriba, caminamos por un largo pasillo hasta detenernos frente a una puerta de madera blanca. Aquí es, señorita, dijo Mateo con suavidad. La habitación de su madre. No ha cambiado nada en 20 años. Abrió la puerta. La luz del atardecer entraba por un gran ventanal que daba a un jardín interior. La habitación estaba pintada de un color crema muy pálido. Todo parecía haberse detenido en el tiempo. Una gran cama con un dosel de tela blanca. Un tocador de madera de cerezo con un espejo ovalado. Y una estantería llena de libros. El aire olía a lavanda y a recuerdos. Me acerqué a la estantería. Pasé los dedos por los lomos de los libros. Eran novelas de García Márquez, de Cortázar, poemas de Neruda, los mismos autores que mi madre me leía antes de dormir. En un estante, había una pequeña caja de música de madera. La abrí. Una melodía suave y melancólica comenzó a sonar, la misma que mi madre tarareaba a veces cuando pensaba que nadie la escuchaba. Sobre la mesita de noche, había un marco de plata con una foto. Era mi madre, mucho más joven, quizás de 18 años. Sonreía a la cámara, con los mismos ojos que yo veía cada día en el espejo. A su lado, un don Alejandro más joven la abrazaba. Parecían felices. ¿Qué pasó para que todo se rompiera? Me senté en el borde de la cama. La colcha era suave, de un algodón fresco. Me sentía completamente abrumada. Hace unas horas, no tenía nada. Ahora, estaba en una habitación que valía más que toda la vida que había conocido. Pero me sentía más sola que nunca. Esta era la habitación de mi madre, pero no era mi hogar. Era un refugio de recuerdos que no me pertenecían. Mateo seguía en la puerta, observándome con una mirada comprensiva. Si necesita cualquier cosa, señorita, cualquier cosa, solo tiene que llamar. Asentí, sin poder hablar. Cuando se fue, cerrando la puerta con un cuidado infinito, me quedé sola. Sola con el fantasma de mi madre. Abrí el primer cajón del tocador. Dentro, junto a unas cintas para el pelo y unas horquillas, había un pequeño cuaderno de cuero azul, gastado por el tiempo. Lo abrí. La primera página, escrita con la caligrafía elegante y un poco inclinada de mi madre, decía, Diario de Sofía de la Vega. Mi corazón dio un vuelco. Pasé las páginas con manos temblorosas. Eran pensamientos de una adolescente. Hablaba de sus libros, de sus sueños de viajar por el mundo, y de su padre. Hablaba de cuánto lo admiraba, de su inteligencia, de su fuerza. Pero a medida que avanzaba, las páginas se teñían de una cierta tristeza. Hablaban de un amor. Un amor que su padre no aprobaba. Papá no lo entiende, leí en una de las últimas entradas. Él solo ve un hombre sin apellido, sin fortuna. Yo solo veo al hombre que me hace reír. Dice que tengo que elegir. El apellido, o el amor. ¿Por qué tengo que elegir? Cerré el diario. Las lágrimas volvían a mis ojos. Ahora empezaba a entender. Mi madre había elegido. Había elegido el amor, y había pagado el precio de perder a su familia. Y yo era el resultado de esa elección. Una hija sin apellido, sin fortuna. Una niña que, hasta hoy, no sabía que era una de la Vega. Me tumbé en la cama, abrazando el diario contra mi pecho. La melodía de la caja de música se había detenido. El sol se había puesto. Y en la penumbra de aquella habitación llena de recuerdos ajenos, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Sentí la presencia de mi madre.
Y supe que este era el principio de mi verdadero camino a casa. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. La luz que entraba por el ventanal era suave, filtrada por las hojas de los árboles del jardín. Por un instante, no supe dónde estaba. Luego, los recuerdos del día anterior cayeron sobre mí como una avalancha. El divorcio. La joyería. Mi abuelo. Mateo me había preparado ropa. Un sencillo vestido de lino y unas sandalias. Ropa que, probablemente, era más cara que todo mi antiguo armario. Al mirarme en el espejo del tocador de mi madre, vi a una extraña. La misma cara, los mismos ojos cansados, pero en un envoltorio nuevo que no me pertenecía. El desayuno se sirvió en un pequeño comedor con vistas al jardín. Don Alejandro ya estaba allí, leyendo el periódico. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y una media sonrisa que no llegaba a disipar la tristeza de su mirada. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, de 20 años de ausencia. Fue entonces cuando apareció ella. Una mujer de unos 40 y tantos años, alta, elegante, con un vestido de seda que parecía cosido sobre su cuerpo. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y su maquillaje era impecable. Tenía los mismos ojos agudos que mi abuelo, pero los suyos eran fríos. Calculadores. Padre, buenos días, dijo, su voz era melodiosa, pero carente de calidez. Luego, sus ojos se posaron en mí. Me recorrieron de arriba abajo en una fracción de segundo. Una evaluación rápida, precisa. Y tú debes de ser Elena. Se acercó y me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara. Su perfume era caro y abrumador. Soy Beatriz. Tu tía. Mi tía. La hermana de mi madre. Nunca supe que mi madre tuviera una hermana. Encantada, murmuré, sintiéndome pequeña e insignificante a su lado. La noticia ha sido toda una sorpresa, dijo, sentándose a la mesa. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Era como una máscara de seda, hermosa pero impenetrable. Después de tantos años, creíamos que Sofía, bueno. Es una alegría tenerte aquí. Cuéntame, ¿dónde has estado todo este tiempo? Sus preguntas eran casuales, pero yo sentía el peso de un interrogatorio. Había una curiosidad afilada en su mirada. No era la alegría de encontrar a un familiar perdido. Era la cautela de quien encuentra una pieza inesperada en su tablero de ajedrez. He vivido siempre en Madrid, tía, respondí, mi voz apenas un susurro. ¿En Madrid? Vaya, dejó la frase en el aire, cargada de insinuaciones. Qué curioso que no nos hayamos encontrado antes. Mi abuelo carraspeó, interrumpiendo la tensión. Beatriz, deja a la niña tranquila. Ha pasado por mucho. Ya habrá tiempo para ponerse al día. Beatriz asintió, su sonrisa no se movió ni un milímetro. Por supuesto, padre. Tienes razón. Bienvenida a la familia, sobrina. Después de aquello, se levantó, dijo que tenía una reunión importante en la empresa y desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo el eco de sus tacones sobre el mármol y el rastro de su perfume. Me quedé a solas con mi abuelo. Él suspiró, un sonido profundo, cansado. No le hagas mucho caso a Beatriz, dijo en voz baja. Ella, es complicada. Se parece mucho a mí. Demasiado. Dejó el periódico a un lado y me miró directamente. Ahora no había distancia. Solo un hombre anciano, frágil, lleno de arrepentimiento. Tenemos que hablar, Elena. Me contó la historia. La historia que el diario de mi madre solo había esbozado. Me habló de mi padre, un joven artista sin dinero pero con un gran talento. Me habló de cómo mi madre se enamoró perdidamente de él. Y me habló de su propio orgullo. De su ceguera. Yo solo veía que no estaba a la altura de nuestra familia, de nuestro apellido, confesó, su voz rota. Le puse un ultimátum. Le dije que si cruzaba esa puerta con él, para mí estaría muerta. Pensé que elegiría a su familia. A su padre. Me equivoqué. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla.
Se fue. Y yo fui demasiado orgulloso para buscarla. Cuando quise darme cuenta de mi error, ya era tarde. Había desaparecido. He pasado los últimos 20 años buscándoos, niña. Cada día. Sin éxito. Hasta ayer. Extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su piel era seca y cálida. He perdido a mi hija por mi estupidez. No voy a perder también a mi nieta. Y mucho menos a mi bisnieta. Me has hablado de Lucía. Asentí, un nudo en la garganta. Me la han quitado, abuelo. Javier, me ha quitado a mi hija. Su rostro se endureció. La tristeza dio paso a una determinación de acero. Nadie le quita nada aún de la Vega, dijo, su voz recuperando la fuerza de antes. Ese hombre, ese Javier, pagará por lo que ha hecho. Te lo juro. Recuperaremos a Lucía. Usaremos todo nuestro poder, todo nuestro dinero. No descansaré hasta que esa niña esté contigo, donde debe estar. Abrió un cajón de un pequeño escritorio que había en el comedor. Sacó una fina tarjeta de plástico de color negro. La deslizó sobre la mesa, hacia mí. Toma. Es para ti. Era una tarjeta de crédito. No tenía números visibles, solo mi nuevo nombre grabado en ella, Elena de la Vega. No. No puedo aceptar esto, dije, abrumada. Él me miró con una intensidad que me llegó al alma. Esto no es dinero, Elena, dijo, su voz era grave, solemne. Es poder. Es la herramienta que necesitas para luchar. Has sido débil durante demasiado tiempo porque te hicieron creer que no valías nada. Ahora, quiero que el mundo vea quién eres. Quiero que te vean a ti. A mi nieta. Ve y compra lo que necesites. Contrata al mejor abogado de España. Haz lo que tengas que hacer. Pero recupera a tu hija. Sostuve la tarjeta en mi mano. Pesaba. Pesaba como el futuro. Por primera vez desde que mi mundo se vino abajo, sentí algo más que dolor y miedo. Sentí una chispa. Una pequeña llama de rabia, de determinación. Él tenía razón. Esto no era un regalo. Era un arma. Y yo, por mi hija, estaba dispuesta a aprender a usarla. Mi viaje solo acababa de empezar. ¿Podría, con este nuevo poder, enfrentarme a las mentiras y las traiciones que me esperaban? Si sientes la misma curiosidad que yo, déjame un comentario aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mi abuelo contrató al bufete de abogados más prestigioso de Madrid. Me reuní con ellos, les conté mi historia. Escucharon con atención, asintiendo, tomando notas. Me aseguraron que tenía un caso sólido para recuperar la custodia de Lucía, pero que sería una batalla larga. Y costosa. Por primera vez, el dinero no era un problema. Pero el tiempo sí. Cada día lejos de mi hija era una eternidad. Mientras los abogados preparaban su estrategia, yo me sentía inútil. Pasaba las horas en aquella enorme mansión, rodeada de un lujo que me ahogaba. No podía quedarme de brazos cruzados, esperando. Necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que mi vida volvía a ser mía, que no era solo la nieta encontrada de don Alejandro de la Vega. Una noche, durante la cena, se lo dije. Abuelo, quiero trabajar. Él levantó la vista de su plato, sorprendido. No tienes necesidad, Elena. Tu única preocupación ahora debe ser recuperar a tu hija. Precisamente por eso, insistí, mi voz más firme de lo que esperaba. No puedo luchar por ella sintiéndome una inútil. Necesito demostrarme a mí misma, y a los demás, que puedo valer por mí misma. No quiero ser solo una heredera. Quiero ser alguien. Recuerdo perfectamente la conversación que tuve con Javier poco después de casarnos. Yo acababa de terminar mi carrera de administración de empresas con las mejores notas. Estaba ilusionada, llena de proyectos. Pero él me lo dejó muy claro. Mi mujer no necesita trabajar, me dijo. Tu trabajo es cuidar de la casa, y de mí. Y yo,
enamorada y ciega, le hice caso. Abandoné mis sueños para convertirme en la perfecta ama de casa. Un error que ahora pesaba sobre mí como una losa. Mi abuelo me estudió en silencio durante un largo rato. Vi en sus ojos un destello de orgullo. Está bien, dijo finalmente. Tienes el carácter de tu madre. Ella tampoco se conformaba con ser solo la hija de. Pensé que me daría un puesto simbólico, un despacho bonito donde pasar las horas. Pero me equivoqué. El Grupo de la Vega es conocido por su línea de moda de alta costura, explicó. Pero tenemos otras divisiones. Hace años, tu abuela, mi difunta esposa, creó un perfume. Se llamaba Aria. Fue un éxito en su época, pero con el tiempo, se ha quedado anticuado. Las ventas son desastrosas. ¿Da pérdidas cada año? He estado a punto de retirarlo del mercado varias veces, pero, tiene un valor sentimental. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Quiero que te encargues de, Aria, dijo. Es un proyecto pequeño, casi olvidado. Si fracasas, nadie lo notará. Pero si consigues que vuelva a ser rentable, entonces te habrás ganado tu sitio en esta empresa por derecho propio. Acepté el reto sin dudarlo. Al día siguiente, me instalaron en una pequeña oficina en el imponente edificio corporativo del Grupo de la Vega, en pleno Paseo de la Castellana. No era grande ni lujosa, pero era mía. Por primera vez en 5 años, tenía un lugar que no era la cocina o el salón de la casa de Javier. Me sumergí en el trabajo con una energía que no sabía que poseía. Me pasé días enteros analizando números, informes de ventas, estudios de mercado. Aria, era un desastre. El marketing era inexistente, el envase parecía sacado de los años 80 y los costes de producción eran inexplicablemente altos. Ahí fue donde encontré el primer hilo. Estaba revisando los contratos con los proveedores. Las esencias florales, el alcohol, los fijadores, todo venía de proveedores distintos. Pero había uno que me llamó la atención. Una empresa llamada Distribuciones Esenciales del Sur. Suministraban los componentes químicos básicos, y sus facturas eran las más altas con diferencia. Mucho más altas que el precio de mercado. Le pedí a mi nueva asistente, una chica joven y eficiente llamada Sara, que me trajera todos los informes sobre esa empresa. No había mucho. Era una empresa pequeña, casi desconocida. El contrato se había firmado hacía 3 años, curiosamente, por recomendación directa de mi tía Beatriz, que en aquel momento supervisaba la división de perfumería. Algo no encajaba. Pasé toda la noche en mi despacho, con una taza de café tras otra. Comencé a cruzar datos. Busqué la empresa en el registro mercantil. Era una sociedad limitada, creada hacía apenas 4 años. Sus administradores no me sonaban de nada. Pero entonces, buscando más a fondo, encontré una conexión. Una dirección fiscal antigua. La misma dirección que aparecía en los archivos de una de las primeras empresas de consultoría tecnológica que. Mi corazón se detuvo. La misma que había contratado Javier al principio de su carrera. Sentí un escalofrío. No podía ser una coincidencia. Seguí tirando del hilo. Con la ayuda discreta del departamento financiero, accedí a los registros de pagos. Los pagos a Distribuciones Esenciales del Sur se realizaban a una cuenta bancaria. Y desde esa cuenta, una parte importante del dinero se transfería mensualmente a otra cuenta. Una cuenta personal. Le pedí a Sara que, con la excusa de una auditoría interna, solicitara al banco el nombre del titular de esa segunda cuenta. Esperé durante 1 hora que se me hizo eterna. Finalmente, Sara entró en mi despacho, con una hoja de papel tamaño folio DIN A4 en la mano. Su cara era un poema. Señorita de la Vega, no sé si esto es un error, pero. Me tendió el papel. Mis ojos recorrieron las líneas hasta encontrar el nombre del titular. Tecnosoluciones JV. La empresa de Javier. Me recliné en mi silla, sintiendo un vértigo helado. No era solo un mal marido. No era solo un padre negligente. Era un ladrón. Había estado usando una empresa fantasma para inflar las facturas de mi familia. Su familia. Y mi tía Beatriz, ella tenía que saberlo.
Ella había recomendado a esa empresa. Estaban conspirando juntos. De repente, la batalla por la custodia de mi hija adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de una madre luchando por su niña. Se trataba de algo mucho más oscuro. Mucho más podrido. Y yo acababa de encontrar el arma que necesitaba. No era la tarjeta de crédito de mi abuelo. Era esto. La verdad. Una verdad sucia, escondida en una pila de facturas. Miré por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban en la noche. Por primera vez, no me sentía como una víctima. Me sentía como una cazadora. Y acababa de encontrar el rastro de mi presa. Las pruebas que había encontrado contra Javier eran un arma poderosa, pero mis abogados me aconsejaron paciencia. Usarlas en el momento equivocado podría alertarlos y darles tiempo a cubrir sus huellas. La estrategia legal requería tiempo. Un tiempo que yo sentía que no tenía. Había pasado más de una semana desde que vi a mi hija. Cada hora era una tortura. Finalmente, tras mucha insistencia, los abogados consiguieron un pequeño milagro, una visita supervisada de 10 minutos. Solo 10 minutos. En el parque infantil del colegio de Lucía, a la salida de clase. Llegué media hora antes, con el corazón latiéndome en la garganta con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Me senté en un banco, con las manos sudorosas, observando cómo otros padres esperaban a sus hijos. Reían, hablaban por teléfono, despreocupados. Para ellos, era solo otro día. Para mí, era el día más importante de mi vida. Sonó el timbre. Y la puerta del colegio se abrió. Los niños salieron corriendo, un torbellino de risas y mochilas de colores. Busqué desesperadamente su carita entre la multitud. Y entonces la vi. Mi Lucía. Tan pequeña, tan frágil. Iba de la mano de una empleada del hogar que yo no conocía. Caminaba con la cabeza gacha, sin la alegría chispeante que siempre la caracterizaba. Lucía. Grité, mi voz rota. Ella levantó la vista. Sus ojitos se abrieron de par en par. Por un instante, pareció no reconocerme. Luego, su carita se iluminó. Mamá. Se soltó de la mano de la mujer y corrió hacia mí. Corrió como si le fuera la vida en ello. Me arrodillé en el suelo de arena, con los brazos abiertos, y la atrapé en un abrazo que contenía todo el dolor y todo el amor del mundo. Hundí la cara en su pelo. Olía a champú de manzanilla. A mi niña. Lloré. Lloré sin hacer ruido, aferrándome a ella como si fuera mi único ancla en medio de la tormenta. Te he echado tanto de menos, mi amor, tanto. Yo también, mami, su vocecita, un susurro contra mi cuello. ¿Por qué te fuiste? ¿Ya no me quieres? Sus palabras fueron como puñales. Claro que te quiero, cariño. Te quiero más que a nada en el mundo. Mamá no se ha ido. Mamá está trabajando mucho para que podamos volver a estar juntas pronto. Muy pronto. La mujer que la acompañaba se acercó, con cara de pocos amigos. Solo tiene 10 minutos, dijo, con voz seca. Ignoré su advertencia. Aparté a Lucía un poco para mirarla a la carita. Le limpié una lágrima con el pulgar. Estaba más delgada. Y tenía unas pequeñas ojeras bajo los ojos. Mira lo que te ha traído mamá, dije, sacando de mi bolso un pequeño conejito de peluche que sabía que le encantaba. Sus ojos se iluminaron, pero al ir a cogerlo, dudó. Miró de reojo a la empleada, como si temiera una regañina. Mi corazón se encogió. ¿Qué le estaban haciendo a mi hija? ¿Por qué tenía miedo? La animé con una sonrisa, y finalmente lo cogió, abrazándolo con. Esa misma noche, después de acostarme sin poder dormir, con la imagen del moratón de Lucía grabada a fuego en mi memoria, tomé una decisión. No podía esperar a los abogados. No podía jugar según las reglas cuando ellos estaban dispuestos a romperlas todas. A la mañana siguiente, llamé a Mateo a su despacho privado. Le conté lo que había visto. No omití ningún detalle, el miedo en los ojos de mi hija, su mentira infantil, la frialdad de la empleada.
El rostro amable de Mateo se endureció. Vi en sus ojos un destello de furia protectora. Esto no puede quedar así, señorita Elena. No, Mateo, no puede, dije, mi voz era un susurro helado. Por eso necesito tu ayuda. Necesito a alguien discreto. Eficaz. El mejor. Alguien que no haga preguntas, solo que encuentre respuestas. Él entendió al instante. No hizo falta decir más. Conozco a un hombre, dijo tras un momento. Se llama Hernán. Antiguo miembro de los servicios de inteligencia. Es el mejor, pero también el más caro. El dinero no es un problema, Mateo. Dile que quiero saberlo todo. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Con quién hablan? Quiero saber cómo respira Valeria cuando está cerca de mi hija. 2 días después, recibí el primer informe. Un sobremanila sin remitente me esperaba sobre la mesa de mi despacho en la oficina. Esperé a que Sara se fuera a comer. Cerré la puerta con pestillo. Y lo abrí. Dentro, había una serie de fotografías y un pequeño dispositivo USB. Las fotos me revolvieron el estómago. Eran imágenes de Lucía en el parque. Pero no estaba jugando. Estaba sentada en un banco, sola, mientras Valeria hablaba por teléfono, gesticulando, ajena a ella. En otra foto, tomada con un teleobjetivo a través de la ventana de la villa de Javier, se veía a Valeria agarrando a Lucía del brazo con demasiada fuerza. La cara de mi hija era un poema de miedo y dolor. Sentí una rabia fría, metálica, que me recorrió por dentro. Ya no había lágrimas. Solo una calma peligrosa. Conecté el USB al ordenador. Contenía un informe detallado de los movimientos de Javier y Valeria. Y algo más. Algo que Hernán había marcado como de especial interés. Era un análisis de las finanzas de Tecnosoluciones JV. Mis ojos se detuvieron en una serie de transferencias recurrentes hacia una empresa de logística llamada Vectra Cargo. Era una de las muchas empresas subsidiarias del Grupo de la Vega, una de las menos importantes. La dirigía, según el informe, mi tía Beatriz. El informe de Hernán era claro. Javier, a través de Tecnosoluciones JV, facturaba a Vectra Cargo servicios de consultoría informática a precios desorbitados. Servicios que, probablemente, nunca se prestaban. A cambio, Vectra Cargo le adjudicaba contratos de transporte y logística, inflando los costes. Era un círculo perfecto. Un desvío de fondos de manual. Javier estaba robando a mi familia, y Beatriz era su cómplice. El dinero que le sacaban a Aria era solo la punta del iceberg. Mi tía. La mujer de la sonrisa de seda. No solo me odiaba. Estaba traicionando a su propio padre. Cerré el ordenador. Respiré hondo, tratando de ordenar el torbellino de pensamientos en mi cabeza. La ira, el dolor, la traición, todo se mezclaba en un nudo amargo. Pero por encima de todo, sentí una extraña claridad. Ahora entendía el juego. Y conocía a los jugadores. Una semana después, se celebró la reunión del Consejo de Administración del Grupo de la Vega. Era mi primera reunión oficial. Cuando entré en la sala, sentí todas las miradas sobre mí. La curiosidad, el escepticismo y la hostilidad velada de mi tía Beatriz, sentada al otro lado de la larga mesa de caoba. Mi abuelo me presentó brevemente. Luego, me dio la palabra para presentar mi proyecto de relanzamiento de Aria. Hablé con una calma y una seguridad que sorprendieron a todos, incluida a mí misma. Presenté mi análisis, mis proyecciones, mi nueva estrategia de marketing. Propuse un nuevo envase, más moderno y elegante. Propuse una campaña publicitaria centrada en la historia del perfume, en el legado de mi abuela. Propuse, y aquí vino el golpe maestro, renegociar todos los contratos con los proveedores para reducir costes. He detectado, dije, mirando directamente a Beatriz, varias irregularidades en la facturación de nuestros proveedores actuales, especialmente en los componentes químicos. Creo que podemos optimizar los costes hasta en un 40% sin sacrificar la calidad. El silencio en la sala fue total. Vi cómo la sonrisa de Beatriz se congelaba en su rostro. Sus ojos me lanzaron dagas. Cuando terminé, hubo un murmullo de aprobación.
Varios de los directivos más veteranos asintieron, impresionados. Mi abuelo me miraba con un orgullo que casi me hace llorar. Excelente trabajo, Elena, dijo, su voz resonando en la sala. Excelente. Doy mi total aprobación al proyecto. Proceda de inmediato. La reunión terminó. Mientras recogía mis papeles, Beatriz se acercó. Su sonrisa había vuelto, pero era más afilada que nunca. Enhorabuena, sobrina, dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. Has aprendido rápido. Pero ten cuidado. El mundo de los negocios es un mar lleno de tiburones. Y a veces, la sangre nueva los atrae. Gracias por el consejo, tía, respondí, mirándola a los ojos sin pestañear. Pero no te preocupes. Sé nadar. Y no me asustan los tiburones. Me di la vuelta y salí de la sala, con la cabeza bien alta. La guerra ya no era secreta. Acababa de empezar la primera batalla. Y yo, para mi propia sorpresa, la había ganado. Pero sabía que las sombras en las que se movían mis enemigos eran profundas. Y que el siguiente ataque no tardaría en llegar. Tenía las pruebas. Las fotos de Hernán. Los informes financieros. La conexión entre Javier y Beatriz. Tenía suficiente para hundirlos a los dos. Mi abogado me recomendó entregar todo a la policía, pero yo sabía que un proceso judicial sería largo y sucio. Y Lucía seguiría con ellos durante todo ese tiempo. No podía permitirlo. Tenía que jugar mi propia partida. Una partida rápida y definitiva. Así que lo llamé. Javier, soy Elena. Tenemos que hablar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su sorpresa. No tenemos nada de qué hablar, respondió finalmente, con frialdad. Creo que sí, dije, mi voz era tranquila, firme. Se trata de Tecnosoluciones JV. Y de Vectra Cargo. Te espero en media hora en el Café Gijón. Ven, solo. Y colgué. Elegí ese lugar a propósito. Un café histórico, lleno de gente, de luz. Quería que se sintiera expuesto. Llegué primero. Pedí un café y esperé. Me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Yo ponía las reglas. Llegó 10 minutos tarde. Se sentó frente a mí sin saludar. ¿Qué quieres, Elena? Tengo prisa. Dejé mi taza sobre el plato. El sonido fue lo único que se oyó entre nosotros. Quiero que me devuelvas a mi hija, dije, mirándolo directamente a los ojos. Él soltó una risa seca, sin alegría. Ya hemos hablado de eso. No estás en posición de exigir nada. Ahí te equivocas, repliqué. Estoy en una posición excelente. Saqué de mi bolso una carpeta. La deslicé sobre la mesa, hacia él. No era muy gruesa. Solo contenía unas cuantas hojas. Un resumen de los informes de Hernán. Un diagrama del flujo de dinero entre su empresa y la de mi tía. Y una de las fotos de Valeria agarrando a Lucía del brazo. Javier abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron los papeles. Esperaba ver sorpresa en su rostro. Miedo. O al menos, preocupación. Pero no vi nada de eso. Lo que vi me heló la sangre. Levantó la vista y me sonrió. Una sonrisa genuina, relajada. La sonrisa de un hombre que acaba de ganar la partida. No está mal, dijo, como si estuviera evaluando el trabajo de un becario. Has llegado más lejos de lo que pensábamos. Beatriz dijo que eras inteligente, pero te subestimó. Yo no. Mi confianza se desvaneció, reemplazada por una confusión helada. ¿Qué estaba pasando? ¿De qué estás hablando? Murmuré. ¿De verdad creías que no sabíamos que nos estabas investigando? Dijo, recostándose en su silla, disfrutando del momento. ¿Qué no sabíamos lo de tu detective privado? ¿Lo de tu éxito con el perfumito ese? Elena, sigues siendo tan ingenua. Todo esto, hizo un gesto hacia la carpeta, forma parte del plan.
Mi mente se negaba a entender. Beatriz y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ella me ayudaba a conseguir contratos, yo la ayudaba con ciertos problemas de contabilidad. Un acuerdo beneficioso para ambos. Pero entonces, apareciste tú. La heredera perdida. Un problema. Un gran problema para los planes de futuro de Beatriz. Así que diseñamos un nuevo plan. Un plan para quitarte de en medio. Definitivamente. Y tú, querida, has caído en la trampa. Has reunido todas las pruebas por nosotros. Pruebas que, si salen a la luz, pueden hacer mucho daño al grupo de La Vega. A tu abuelo. Imagina el escándalo. La nieta recién encontrada acusa a la hija leal y trabajadora de fraude. Los medios se darán un festín. Las acciones de la empresa se desplomarán. Me quedé sin palabras. Había caminado directa a la boca del lobo. Javier se inclinó hacia adelante. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de fría crueldad. Pero no tiene por qué ser así. Hay una solución. Una solución muy sencilla. Sacó un documento de su maletín. Era un papel oficial, redactado por abogados. Lo puso sobre mi carpeta, cubriendo sus crímenes con mi sentencia. Esto es un documento de renuncia, explicó, su voz era un susurro venenoso. Renuncias a toda tu herencia. A tu puesto en la empresa. A tu apellido. Desapareces de la vida de los de La Vega para siempre. A cambio, yo te doy a Lucía. Hoy mismo. Nos vamos del país, te la entrego y no vuelves a saber de nosotros. Nunca más. Mi mundo se detuvo. El ruido del café, las conversaciones de las otras mesas, todo se desvaneció. Solo existíamos él, yo, y esa elección imposible. Si no firmas, continuó, como si leyera mi mente, me llevaré a Lucía. Me la llevaré a un lugar donde no la encontrarás jamás. Ni tú, ni todo el dinero de tu abuelo. Y además, haré público este pequeño dossier. Destruiré el legado de tu familia. Me quedé mirando el papel. Las letras bailaban ante mis ojos. Mi hija, o el imperio que mi abuelo había construido durante toda su vida. El amor de mi vida, o el honor de mi familia. Me había acorralado. Me había puesto un cuchillo en el cuello y me obligaba a elegir a quién salvar. No había salida. No había escapatoria. Solo la desesperación. Javier me da 24 horas. 24 horas para decidir entre mi propia sangre y el trabajo de toda la vida de mi abuelo. ¿Estoy al borde del abismo? Si ha escuchado hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un número 1 en los comentarios, para que sepa que todavía tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la parte final de esta historia en el canal Corazones de Millonarios. Gracias. Salí del café Gijón como una autómata. El ultimátum de Javier resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Lucía, o la familia. Mi hija, o mi abuelo. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. Me sentía completamente sola, atrapada en una red de la que no podía escapar. Conduje sin rumbo por Madrid, hasta que mis pies me llevaron de vuelta a la mansión. A la única casa que me quedaba. Entré y fui directamente a la biblioteca. Necesitaba hablar con mi abuelo. Necesitaba su consejo, su fuerza. Era el único que podía ayudarme. Lo encontré en su gran sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. Parecía más viejo, más cansado que nunca. Al verme, supo que algo iba mal. ¿Qué ha pasado, Elena? Preguntó, su voz era un susurro ronco. Y se lo conté todo. La trampa. El chantaje. La complicidad de Beatriz. La elección imposible a la que me habían sometido. A medida que hablaba, veía cómo el color abandonaba su rostro. Su mano, la que sostenía el vaso, comenzó a temblar. Cuando terminé, sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora ardían con una furia impotente. Esa mujer, murmuró, refiriéndose a su propia hija. ¿Cómo ha podido? Intentó levantarse,
pero un gemido de dolor lo dobló en dos. Se llevó la mano al pecho, su rostro se contrajo en una mueca de agonía. El vaso se estrelló contra el suelo, derramando el líquido ambarino sobre la alfombra persa. «Abuelo», grité, corriendo hacia él. Estaba pálido, sudando frío, luchando por respirar. «Mateo», consiguió decir. «Llama a Mateo». Grité su nombre con todas mis fuerzas. Mateo apareció en segundos, seguido por otros miembros del personal. La escena se convirtió en un caos controlado. Alguien llamó a una ambulancia. Mateo intentaba tranquilizar a mi abuelo. Y yo me quedé paralizada, viendo cómo el único pilar que me sostenía se desmoronaba frente a mí. La ambulancia llegó. Se lo llevaron en una camilla, con una mascarilla de oxígeno en el rostro. Le sostuve la mano hasta el último segundo, antes de que cerraran las puertas. Su piel estaba fría. Helada. Me quedé sola en el vestíbulo, temblando, con el sonido de la sirena alejándose en la noche. Y justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, mi voz era apenas un hilo. ¿Señora Elena? Soy la directora del colegio de Lucía. Mi corazón se detuvo. Llamo para informarle de que su hija, Lucía, tiene fiebre muy alta. 39,5. La hemos llevado de urgencia al hospital infantil. Hemos intentado contactar con su padre durante más de una hora, pero su teléfono está apagado. El mundo se vino abajo. Mi abuelo, camino del hospital con un ataque al corazón. Mi hija, sola, en urgencias. Y yo, en medio de la nada, con un ultimátum que amenazaba con destruir todo lo que me quedaba. Sentí que iba a desmayarme. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. ¿Por qué? ¿Por qué todo a la vez? Era una pesadilla. Una pesadilla de la que no podía despertar. No sé cómo, saqué fuerzas para llamar a un taxi y dirigirme al hospital infantil. Cada minuto del trayecto fue una tortura. Mi mente era un torbellino de imágenes terribles. Mi abuelo. Lucía. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se detuvo. Las luces blancas, el olor a desinfectante, el llanto de otros niños, todo contribuía a mi angustia. Me sentía la peor madre del mundo. Mi hija estaba enferma, y yo no había estado allí para ella. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era Mateo. Había venido a buscarme. Su rostro, siempre sereno, ahora reflejaba una profunda preocupación. La niña está estable, señorita Elena, me dijo con suavidad. Los médicos dicen que es una infección de garganta fuerte, pero que estará bien. La han subido a una habitación. Mi cuerpo se relajó un poco, pero mi alma seguía rota. ¿Y mi abuelo? Pregunté, temiendo la respuesta. El señor está en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido un infarto severo. Los médicos dicen que las próximas horas son cruciales. Está en estado crítico. Y entonces, me derrumbé. Me senté en una de esas sillas de plástico incómodas y empecé a llorar. Lloré por mi abuelo, por mi hija, por mi madre, por mí. Lloré por la soledad y la desesperación que me consumían. Mateo se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo se quedó allí, su presencia silenciosa era un pequeño faro en mi oscuridad. Cuando las lágrimas se agotaron, y solo quedaron los sollozos secos, él habló. Su voz era grave, llena de un peso que yo no había oído antes. Señorita Elena, hay algo que debo contarle. Algo que he guardado durante 20 años. Lo miré, confundida. He servido a la familia de la Vega toda mi vida, continuó, mirando un punto fijo en la pared. Yo estaba aquí cuando su madre, cuando la señorita Sofía se fue. Y estaba aquí cuando nos llegó la noticia de su accidente. Hizo una pausa, como si le costara seguir. Pero no fue un accidente. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Él giró su rostro hacia mí. Había un dolor inmenso en sus ojos. Un dolor y una culpa que lo habían acompañado durante 2 décadas. La señorita Beatriz,
siempre tuvo celos de su madre. Celos de su talento, de su belleza, del amor que el Señor le profesaba. Cuando su madre se fue, ella vio su oportunidad. Pero siempre tuvo miedo de que volviera. Miedo de que su padre la perdonara y la nombrara su heredera. Unos días antes del accidente, escuché una conversación. Una discusión terrible entre la señorita Beatriz y su madre por teléfono. La señorita Sofía le dijo que pensaba volver. Que quería que su padre conociera a su nieta. ¿A usted? Beatriz se puso furiosa. Le gritó que nunca lo permitiría. ¿Qué antes la? Mateo no pudo terminar la frase. Mateo no pudo terminar la frase. No tengo pruebas concretas, continuó, su voz apenas un susurro. O eso creía. Pero su madre era inteligente. Desconfiaba de su hermana. Y dejó algo. Por si acaso. ¿Qué dejó? Pregunté, conteniendo la respiración. En la biblioteca. Detrás del gran retrato de su madre que cuelga sobre la chimenea. Hay una caja fuerte. Nadie sabe de su existencia. Solo yo. ¿Y ella? Me hizo jurar que si alguna vez le pasaba algo, y si usted volvía a casa algún día, se lo contaría. Me quedé mirándolo, mi mente tratando de asimilar la monstruosidad de lo que estaba insinuando. ¿Mi tía había matado a mi madre? La desesperación que sentía hacía un momento se transformó en algo nuevo. Algo afilado y peligroso. Una rabia fría. Ya no estaba sola. Ya no estaba perdida. El fantasma de mi madre acababa de darme la última pieza del puzzle. La pieza que lo cambiaría todo. Me levanté. Llévame a casa, Mateo, dije, mi voz era firme, irreconocible. Tenemos que abrir esa caja fuerte. Ahora. Y aquí, por ahora, termina la historia de Elena. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Me encantaría leer lo que sienten. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también podría emocionarse, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que aún nos quedan por desvelar. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás, la próxima vez, el protagonista, seas tú.